Bueno, este va a ser un video que va a tener una tonalidad más seria de los que normalmente suele hacer, debido a que el tema, además de ser un tema bastante nuevo, es un tema que es un tanto delicado, ¿no? Así que requiere transmitirlo con cierta seriedad. Y es que lamentablemente hace 2 días, el 14 de junio de 2026, Gaspi, el conocidísimo influencer barra youtuber argentino, conjuntamente con Oliver Tree, que es también un artista gringo bastante famoso, lamentablemente fallecieron en un choque de helicópteros en Río de Janeiro, Brasil. Siendo una tragedia que para muchos, incluyéndome a mí, chocó de una manera bastante fuerte y que personalmente se siente bastante cosas raras, ¿no? Porque hay cosas que no pueden o no concuerdan como tal con lo que nos dicen o con lo que hasta ahora sabemos. Y pues bueno, dando una sinopsis de quién eran ambos artistas y cuál es mi análisis de ambos y el por qué creo que le chocó bastante a la gente. Y es que hablando primero de Gaspi, fue un influencer que rompió paradigmas, rompió un molde que estaba bastante metido en la cultura de Internet, ya que como sabrán, hace unos cuantos años, el hacer ese típico humor negro o ese típico humor un tantito más pesado de lo que suele haber era bastante mal visto. Era el equivalente a escuchar música metal pesada durante todos los días, ¿no? Pero entre tanto contenido mundano y entre tanto contenido que parecía bastante repetitivo para inculcarnos y para meternos en ese molde, apareció Gaspi para crear un contenido totalmente nuevo. Algo que extrañamos bastante, que era el humor negro bien hecho. Un tipo que irradiaba carisma con su peculiar voz y que tenía una forma de hablar y una forma de expresarse que lo hacía diferenciarse de los demás influencers, incluso en la actualidad. Y que tenía algo que lamentablemente hace falta un poco en el Internet actualmente, que es originalidad y esencia. Y también hablando ahora un poco sobre Oliver Tree, que también es otro artista que también admiraba bastante y que su música también era bastante fenomenal, porque Oliver Tree, obviamente en su respectivo rubro de la música, era un artista que también se diferenciaba bastante sobre el resto, que tenía una apariencia que eh, se daba de notar bastante entre los demás artistas y que sobre todo hablando de su música tenía una tonalidad y una forma de hacer música muy peculiar que lo hacía resaltar. Resaltaba bastante esa energía, esa tranquilidad que tenía esas músicas. No sé, era como una combinación extraña, ¿no? Entre alegría y radiante y tranquilidad. O sea, era un tipo de música muy pero muy especial, que se hizo conocer bastante, sobre todo en los años de pandemia, más o menos entre 2020 y 2023. Pero que lamentablemente tuvo que pausear su carrera durante unos 3 años debido a razones externas. Creo que era para conocer el mundo y poco más. Pero bueno, dentro de todo, lo que quiero dar a entender es que también de igual manera Oliver Tree era un artista que bastante interesante y que realmente tenía un potencial fenomenal, ¿no? Un potencial que daba para resaltar y que todavía daba para dar muchísimo más de sí, pero que lamentablemente, como sabemos, ya no se va a poder. Es curioso hablar de eso porque si se dan cuenta, cuando hablamos de tanto Gaspi como Oliver Tree, hablamos de artistas que si bien tenían una forma de expresarse muy diferente porque mientras uno lo hacía con videos y el otro lo hacía con la música, ambos irradiaban una energía que por lo menos para mí era bastante similar. Y es que ambos irradiaban ese aire de originalidad y ese aire de romper moldes en sus respectivos rubros. Ya dirigiéndonos un poco sobre el lamentable hecho en sí, hablando personalmente desde mi punto de vista, si bien no soy una persona que les gusta aferrarse de teorías conspiranoicas o teorías rebuscadas o eh, planes secretos por parte de élites. Y ojo, con esto no quiero decir de que ciertas teorías conspiranoicas puedan ser reales
O puedan haber cosas que sí, lamentablemente gente muy poderosa esté ocultándonos a nosotros. Pero como tal, nunca fui alguien que se aferre mucho en esas teorías, ¿no? Nunca me gustaron como tal. Puedo entender ciertas cosas, pero no soy tanto de esas teorías conspiranoicas que nos suelen dar. Sin embargo, en este caso, tengo que admitir una cosa. Y es que si bien no soy mucho de ese tipo de teorías, tengo que admitir que hablando y analizando este caso en particular, hay cosas que por lo menos para mí no concuerdan mucho. O por lo menos me dejan una mala espina. Me dejan una sensación de que algo no concuerda, o sea, algo no está bien. Algo como si fuera un sexto sentido. Como si fuera algo que resonara en mi cabeza y me dijera algo no está bien, algo falta, es que algo falta. No sé, es algo muy raro. Y pues leyendo en muchísimos comentarios con videos relacionados a este caso, no soy el único. Por ejemplo, con el tema del accidente como tal, porque por lo menos para mí no me cae en mi cabeza como dos helicópteros, los cuales son pilotados por gente que se supone tiene experiencia y tienen conocimientos de cómo manejar ese tipo de vehículos, choquen simultáneamente en pleno vuelo, en el aire. Obviamente yo nunca he pilotado un helicóptero, ¿no? Pero a sabiendas de la supuesta experiencia que deben tener dichos pilotos, no sé, es algo muy rarísimo, es algo que no, no sé, es algo que no me entra a mi cabeza. El cómo puede ser que no hayan detectado eh, que hay un helicóptero apareciendo de la nada y que pum, no se den cuenta y se choquen de la nada. Y más aún a sabiendas de que obviamente deben tener sus respectivos radares y sus medios de comunicación para obviamente evitar ese tipo de accidentes. Ya que si bien hay que tomar en cuenta de que los helicópteros como tal fueron o son vehículos que se caracterizan por ser no tan seguros por su estructura compacta debido a su forma de vuelo, ya que son muy propensos a que choques de viento o cambios de temperatura brusco los hagan inmovilizarse y hagan que se terminen chocando entre sí o terminen chocándose en el suelo. Igual no me entra mucho en la cabeza debido a que, por lo menos hasta donde se sabe, en ese día 14 de junio no, el clima no estaba para nada feo, no estaba para nada turbulento como para que pase ese accidente. Insisto y lamento si soy un poco incisivo con este tema, se supone que fueron manejados con personas que tienen experiencia y que están cualificados para manejar ese tipo de vehículos. Más allá de las teorías y más allá de todo lo que pueda decir, bueno, al fin y al cabo también hay esa otra posibilidad, ¿no? De que no hay ningún tipo de conspiración o plan malévolo de por sí, sino que lamentablemente solo es una mala broma del destino. Una broma de muy mal gusto que, bueno, lamentablemente nos muestra una vez más un poco esa crudeza de la vida y esa fragilidad que tiene la vida para de un momento a otro apagarse como si de un fósforo se tratase. Por lo visto parece ser la teoría más acertada, ¿no? Hasta donde nosotros sabemos. Porque más allá de otro tipo de análisis que podemos hacerlo, como por ejemplo los famosos 1406 que aparecen en los videos de Gaspi, o el famoso video musical de Oliver Tree en donde estaba al medio de dos helicópteros con una escalera mirando al cielo, más allá de esas coincidencias no hay algo más que nos señale, algo que pueda decirnos mmm, realmente esto fue planeado. Pero eso sí, nada va a quitar de que por lo menos para mí hay una sensación rara de todo esto. Hay una sensación muy rara. Personalmente me siento como cuando me despierto después de tener una pesadilla bastante horrible y a la hora de despertar tienes dolores de cabeza y tienes recuerdos bastante malos de esa pesadilla que quieres olvidar. Incluso después de 2 días de estos hechos y hasta ahora he visto que incluso mucha gente también tiene esa sensación de pesadez, de que aunque no hayamos conocido nunca dos, a estos dos cracks, sentimos esa sensación de haber perdido algo muy valioso. Hay cosas que hace falta analizar aún más para llegar a una conclusión, ¿no? Porque conspiración o no, igual ese sentimiento de pesadez y de
que algo no está bien, aún siguen divagando en las mentes de las personas, incluyendo la mía. Me gustaría finalizar este video con una reflexión que, si bien no es la gran cosa o es algo un poco redundante, bueno, tampoco mata o afecta a alguien el que yo lo diga, ¿no? Y es que yo solamente puedo decir de que, como consejo a todos ustedes, si tienen algún youtuber, cantante, actor, streamer o cocinero o alguien que tengan como ídolo, disfrútenlo bastante. Disfruten sus obras, disfruten su arte, disfruten todo lo que hacen, porque lamentablemente incluso para ese tipo de personas que tienen las puertas abiertas para triunfar en la vida, de un momento a otro se puede acabar todo y lamentablemente nos dejan a nosotros los vivos sin nada. Así que procuren disfrutar a sus ídolos, valórenlos, quiéranlos y apóyenlos en todo lo que quieren. Aparte de hablar de los ídolos que ustedes tengan, también disfruten a sus seres queridos. Abracen a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a sus abuelos y también a sus amigos más cercanos, porque también lamentablemente ellos tampoco están alejados de terminar de una manera trágica, como pasó con ambas personas, tanto con Gatsby como Oliver Tree. Así que disfruten tanto sus ídolos y también, sobre todo, obviamente, disfruten a sus seres más queridos, porque la vida no es nada segura. Y lamentablemente, como si de un parpadeo se tratase, como si de un fuego artificial subiendo al cielo y explotando, puede acabar todo bastante rápido, incluso antes de que nos diéramos cuenta. Así que eso, disfruten todo y disfruten la vida.